Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Nosotros somos el grupo número 3 y nos ha tocado el tema la micromovilidad urbana en Quito. Nuestro grupo está integrado por Andrés Quelal, Alexis Aguilar, Alexander Maxi, Jan Diobaco y mi persona Carlos Guapi. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la micromovilidad urbana. Empleamos el término micromovilidad para definir aquellos medios de transporte que se utilizan en el recorrido de distancias cortas. Principalmente en estos tipos de transporte encontramos monopatines eléctricos, bicicletas manuales, bicicletas a motor eléctrico, monopatines, monopatines igual no eléctricos. Y podemos ver aquí ciertas diferencias. Sin micromovilidad urbana se presentaría tráfico en las grandes ciudades, en las grandes urbes, que es lo que se quiere evitar. Como con micromovilidad urbana podemos encontrar espacios donde existe libre circulación, sin contaminación y con un respeto por las leyes de transporte. Entonces, podemos hablar del papel que cumple la ingeniería mecánica en la micromovilidad urbana. Tenemos principalmente que la ingeniería cumple el papel de la construcción de estos vehículos, ¿no? Aquí podemos ver la construcción de una bicicleta eléctrica que ha utilizado la ingeniería mecánica, principalmente del área de la ciencia de materiales, para la investigación de nuevos materiales con mejores propiedades. Aquí podemos ver que esta bicicleta está hecha con una fibra de carbono o también se ha involucrado la ingeniería mecánica en la creación de nuevos sistemas de arranque, nuevos sistemas energéticos que puedan propulsar estas bicicletas o estos nuevos transportes de micromovilidad. Aquí tenemos también el ejemplo de un scooter eléctrico que también se ha utilizado la ingeniería mecánica para la construcción de sus partes principales. Es importante tener en cuenta que la micromovilidad es un fenómeno novedoso que aporta una fuerte potencial a la hora de implementar un transporte urbano sostenible, más verde, y con lo cual eliminamos el residuo de los gases de CO2 o gases invernaderos. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre los problemas de la micromovilidad en Quito. Ok, los problemas de la micromovilidad en Quito. Antes y durante el COVID, cabe recalcar que antes de que el Ecuador sufriera la pandemia del coronavirus, presentaban ciertas deficiencias en cuanto hablamos a la micromovilidad. Los quiteños hemos vivido con esas deficiencias sin dejar de protestar por mejoras durante varios años. Entonces, antes del COVID, tenemos uno de los problemas, difícil acceso a áreas rurales. Como podemos visualizar en la fotografía de la primera fila, en la parte derecha, eh, vemos que tenemos caminos de tierra que donde nuestros vehículos no pasan o no se dirigen para ahí. Esto genera una desconexión en estas áreas. Deterioro rápido de las vías de transporte. El uso indebido de materiales de construcción hace que las vías no tengan un tiempo de vida útil, lo cual genera que constantemente tenga que estar en mantenimiento, repavimentándose, lo cual genera mucho gasto. ¿Ya? Transporte público de mala calidad. Estos tenemos en cuanto a los buses, especialmente que los conductores o los controladores son groseros, no cobran la tarifa establecida o incluso son cómplices para cometer actos criminales. Respeto a las leyes de tránsito y respeto a las leyes de tránsito. Esto se da que especialmente en los buses, estos comienzan a recoger pasajeros o dejar pasajeros en cualquier área. Así también invaden carriles, exceden velocidades establecidas, etcétera. Mala implementación de la utilización de transporte alternativo. ¿A qué me refiero a esto? Dado que no existen estudios o se copian modelos de transporte de otros países cuyas condiciones son diferentes. Por el ejemplo, aquí tenemos el uso de transporte alternativo como la bicicleta, que el gobierno intentó implementarla, sirvió hasta cierto momento, pero el por qué no es tan viable debido a la geografía de Quito, debido a que no es tan plana, esta presenta montañas. Entonces esto hace que a nivel personal, por ejemplo, un empresario que quiera trasladarse o un estudiante trasladarse
a su lugar de trabajo, de estudio, llegue sudado, lo cual no es muy viable. Ya. Escaso mantenimiento de las calles. ¿A qué me refiero con esto? A que los gobiernos de turno no realizan estudios y varias calles permanecen con baches o en caso ya el desprendimiento del asfaltado y no acude inmediatamente a la repavimentación. Corrupción, desvío de fondos o sobreprecios en la construcción de nuevas vías. Esto es uno de los grandes problemas que afronta el Ecuador y varios países, es que muchas veces vemos vías nuevas construidas o un asfaltado recién realizado, pero vemos que las condiciones en las que está haciéndose no son las óptimas. El asfaltado no dura mucho o la vía es de mala calidad, está mal hecha. Y uno se pregunta, ¿por qué si se invierte grandes cantidades de dinero, por qué no se tienen unas vías de calidad? Esto es porque cierta parte de ese dinero muy pequeña va hacia las vías y lo demás va hacia los bolsillos de los políticos. ¿Ya? Escaso o casi nulo estudio del terreno donde se requiere realizar el asfaltado. Esto es más visible con un ejemplo. Pongámoslo que yo vivo en una zona montañosa, por ejemplo, y que hay una curva. Se requiere realizar un asfaltado. Lo que hace la empresa es solo realiza el asfaltado, pasa con la máquina. Pero ¿qué pasa? El material comienza a decorrer, crea una especie de bache o una irregularidad en la calle. Se vuelve entonces, ellos ven eso y en vez de realizar un estudio vuelven a asfaltar ahí mismo. Y sigue pasando lo mismo hasta que asfaltan varias veces y lo llenan, creando como un parche, lo cual no es muy óptimo. Se gastan recursos cuando debería realizarse un estudio, llamar a un profesional para que vea qué es aconsejable realizar en este sitio. Ya. Otro, exceso de vehículos que generan tráfico o estancamientos. A esto me refiero que conforme crece la población, también crece la demanda de vehículos, lo que ocupa mayor espacio y como el espacio no es ilimitado, entonces generan tráfico o estancamientos. Esto es también porque los vehículos que se utilizan, por ejemplo, son grandes y, por ejemplo, en una camioneta va una persona, pero la camioneta es grandísima. Entonces hay un desperdicio también de espacio, por lo que se requiere optar por otra medida de transporte más óptima. Inseguridad en los medios de transporte. Esto es un gran problema en que en los buses, cuando uno usa un transporte alternativo, la bicicleta o está en su vehículo propio, la inseguridad está constantemente en ciertas zonas de Quito, lo cual genera un gran problema porque y pide que se realicen nuevas o se tomen nuevas medidas de transporte para mejorarla. Uso indebido de las vías de transporte. A esto me refiero con que hay vehículos que usan, por ejemplo, motocicletas que usan los espacios de la ciclovía para trasladarse, lo cual es un irrespeto demasiado, demasiado riesgoso. ¿Por qué? No es lo mismo comparar una motocicleta con una bicicleta. El ciclista tiene constante miedo a trasladarse al lado de un vehículo debido a su tamaño. Ya. Escaso conocimiento de vehículos alternativos. En el Ecuador no hay no hay mucha oferta de vehículos alternativos, lo cual solo nos deja con unas ideas vagas de bicicleta u otro medio de transporte. Durante el COVID, vehículos insuficientes para el traslado de la población para respetar el distanciamiento. Esto se da a que las nuevas leyes que se adoptó para la bioseguridad de las personas, en cuyo caso personas que requieren trasladarse a sus trabajos salgan más temprano. ¿Por qué? Porque el transporte público antes, con toda su capacidad, podía o trataba de cumplir la demanda de transporte, pero ahora se redujo porque los buses van no a toda su capacidad, sino a la mitad de esto. Genera que personas salgan más temprano, opten por otros medios de transporte y ahí se generan muchos más problemas. Ya. Horarios de transporte público limitados. Esto se da con respecto a las medidas de la cuarentena y de toque de queda, que cierta transportación que uno podía tener ya está regida por horas. O sea, si uno sale, por ejemplo, de su trabajo a una hora, más tarde ya no va a encontrar ningún servicio de transporte para poder regresar a su hogar.
Riesgo de contraer la enfermedad y riesgo de infección. Esto se da que como constantemente tenemos que estar sujetándonos en el transporte o tomando algún objeto, podemos transmitir la enfermedad sin siquiera conocerlo. ¿Ya? Cabe recalcar que estos problemas mencionados después del COVID se suman a los problemas anteriores que teníamos con el COVID. Ya, a continuación, mi compañero. Algunas de las soluciones que proponemos para la micromovilidad en Quito son realizar un estudio geográfico de Quito antes de realizar o tomar alguna medida en cuanto a la implementación de nuevos vehículos de transporte o la realización y pavimentación de vías. Ya que el relieve es montañoso y dificulta la movilidad, analizar una ruta que mejore la movilidad. Instalaciones de enchufes para recarga de vehículos eléctricos. Mejoraría costos de los usuarios e incentivaría a las personas a adquirir más transportes eléctricos. Construcción de nuevas rutas viales ecológicas que conecten a las zonas rurales. Combatir la corrupción. Fiscalizar que se cumplan los proyectos con el presupuesto y la eficiencia necesaria. Control del uso adecuado de las zonas viales. Llevar un control efectivo con sanciones a los que incumplan o transiten por las ciclovías. Mejorar el sector de la transportación pública. Llegar a un acuerdo con los transportistas para mejorar el servicio del transporte público. Que regularicen los horarios y presten el servicio según la demanda y sin exceso de pasajeros. Mapas o guías más claras para conocer qué transporte se puede utilizar. Realizar una mejor planificación de combate a la delincuencia. Uso de mejores materiales para la construcción y pavimentación de vías. Control de personas que incumplan las normas sanitarias o de bioseguridad. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre el futuro del transporte urbano a nivel mundial y nacional. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablarles acerca del futuro del transporte urbano a nivel mundial y nacional. Ah, Entre los nuevos avances tecnológicos derivados de la automatización y el actual crecimiento de la población urbana, el tránsito de las ciudades se ha comenzado a reimaginar tanto en el campo de lo terrestre como en lo de lo aéreo. Los avances tecnológicos se presentan hoy como una herramienta para ampliar las oportunidades del transporte en las ciudades de todo el mundo. La incorporación de tecnologías innovadoras ha generado cambios radicales en el transporte, desde barcos y trenes hasta automóviles y aviones. Estos avances han cambiado la forma en que se comunica, comercializa y se conecta el mundo entero. Nuevas propuestas para el transporte público del futuro. Una de las grandes propuestas para el transporte del futuro es el Hyperloop. Es una de las creaciones más destacadas. Se trata de un medio de transporte rápido y eficiente, ideado por el científico y empresario Elon Musk. Según él, este tipo de transporte público nos permitirá viajar a más de 1.200 kilómetros por hora mediante el uso de paneles solares. El Hyperloop ahorraría grandes cantidades de carburante y en su lugar emplearía energía renovable. Otra propuesta también es el Superman Lab, creado por investigadores de la Universidad de Jiatong del sur oeste en China. Sigue los pasos del Hyperloop. Este tren de levitación magnética se desplazaría a través de un tubo de baja presión y representa el futuro de los ferrocarriles. Al evitarse el rozamiento, el Superman Lab alcanzaría velocidades de 2.900 kilómetros por hora, lo cual sería alrededor del triple de lo que puede alcanzar un avión comercial en la actualidad. Eh, la otra también es la ETE, o también dicha en inglés, Evacuate to Base Transportation Technologies. Se trata de una iniciativa estadounidense que está llamada a ser el principal competidor del Superman Lab. Se trata de un sistema de transporte que consiste en una cápsula del tamaño de un coche
que viaja dentro de un tubo con un aspecto similar al de un oleoducto. Su idea es implementarlo primero a nivel mundial en Estados Unidos y luego a nivel mundial en todo el mundo, ¿no? Se espera que alcance velocidades de hasta los 6.500 kilómetros por hora. De ahí se puede observar cómo es o cómo es la perspectiva de cómo se va a ser esta nueva tecnología. Ahora bien, la ciencia avanza con el objetivo de mejorar las comunicaciones, las redes sociales y el desarrollo de la globalización. Sin embargo, ya son varios los especialistas que analizan dichas iniciativas para ver si es que podrán ver la luz. Como bien sabemos, estas creaciones reducen costos en carburantes y materiales que actualmente tienen un gran peso económico. Varias de las propuestas de transporte público que ya se encuentran implementadas en todo el mundo son las siguientes. En India se aprobó el primer sistema Hyperloop del mundo para pasajeros. De hecho, Luxemburgo se convertirá en el primer país del mundo en hacer que todo su transporte público sea gratuito, con el objetivo de reducir los largos desplazamientos al trabajo y la huella de carbono del país. La nueva medida, de hecho, espera aliviar algunas de las peores congestiones del tráfico del mundo. Otra también es los aeropuertos Uber que llegarán a nuestras ciudades. Uber ha revelado una serie de imágenes que ponen en evidencia la visión de este revolucionario negocio de viajes compartidos que tiene sobre el futuro. De hecho, anunció una era de viajes aéreos urbanos compartidos a partir de 2023, con clientes capaces de realizar vuelos de diversas partes de la ciudad. Luxemburgo se convirtió en el primer país del mundo con un transporte público gratuito. Como lo dije al principio, esto se trata de una implementación del gobierno que ha declarado que va a utilizar o va a integrar la tecnología del Hyperloop eh, para poder optimizar todo lo que es y unir ambas ciudades, a unir ciudades en menos de 35 minutos, a diferencia de las 3.5 horas actuales que se requería para completar esa distancia de trasladarse por la carretera. La primera línea comercial de Hyperloop llegará a Abu Dhabi. De hecho, la compañía Hyperloop presentó los detalles de su primera línea comercial en el mundo, ubicada en la frontera entre Abu Dhabi y Dubái. Esto con el afán de enfrentar actualmente las diversas índoles y problemas que tiene dichas ciudades, como es la sobrepoblación, la congestión del tráfico y la contaminación. Y por último, también se tiene el primer teleférico internacional del mundo que conectará a China y a Rusia. Este transporte permitirá que puedan ir personas a través del río Amur, que conecta a Rusia y a China, con el fin de optimizar nuevamente el tiempo y permitir que así las personas puedan llegar a su lugar, a su destino fácilmente. Continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos con la utilización de PowerPoint. Prácticamente no tuvimos dificultades, ya que PowerPoint es sumamente fácil realizar una presentación. El único inconveniente fue que no permite trabajo colaborativo, es decir, que cada uno teníamos que mandar la parte a otro compañero para que una. Entonces, no hubo mayor problema en eso, pero sí se complica poco. Mientras que la utilización de Dropbox fue muy práctico porque cuenta con la línea del tiempo y no estamos en apuros para la realización de la presentación. Mientras que la creación del video antes de la exposición nos pareció muy práctico porque en el momento, porque se puede suscitar algún problema de conexión, tal vez de internet, entonces ya tenemos un video de la presentación grabado con anterioridad, nos evitamos esos problemas. Gracias.